fíjense aquí, corteza renal y por aquí médula renal. Perfecto. También tenemos a los cálices menores que se fusionan y forman los cálices mayores. También tenemos a la pirámide renal. Aquí está, mira, ¿ve? Se ve claramente las pirámides renales o también llamada pirámides de Malpighi. También tenemos a la pelvis renal, que es esta zona que se encuentra aquí. Muy bien, básicamente son las partes que presenta el riñón. Ahora veamos cómo llega la sangre al riñón. Aquí tenemos a la arteria aorta, ¿cierto? La arteria aorta transporta la sangre y luego la arteria aorta se ramifica de tal manera que permite el ingreso de sangre. Esa ramificación se llama la arteria renal. Por lo tanto, la sangre llega al riñón a través de la arteria renal. Aquí dentro se filtra, se limpia y luego es regresada a la circulación a través de la vena renal. Y pues que se une formando la vena cava inferior. Y pues continúa la circulación. Muy bien, ahora tenemos la unidad fundamental funcional del riñón, denominada nefrón. Aquí está, mira, te lo presento. Entonces te dije que el riñón está formado aproximadamente de 1 a 1.3 millones de nefrones. Entonces, la sangre llega al nefrón a través de la arteriola aferente y luego sale del nefrón a través de la arteriola eferente. Como es sangre, chicos, presenta glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, etc., ¿cierto? Sin embargo, solamente algunas sustancias van a atravesar al nefrón. Las otras sustancias, como los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, se regresan pues a la sangre y continúan el paso. ¿Entienden? Ellos no se filtran. ¿Te das cuenta? Entonces la sangre viene aquí, acá se filtra y lo que no se filtra sigue su camino por aquí. Por ejemplo, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Lo que se filtra, chicos, aquí lo que se filtra, por ejemplo, tenemos al agua, tenemos a los aminoácidos, a los electrolitos. ¿Está bien? Muy bien, antes de continuar, las partes. Esta arteriola, chicos, esta arteriola se comienza a plegar, a enrollar y te forma el famoso glomérulo renal. Esto está encapsulado por esta estructura en forma de pinza que se llama la cápsula de Bowman. Entonces la cápsula de Bowman y el glomérulo renal en conjunto me forma el corpúsculo de Malpighi, o también llamado el corpúsculo renal. ¿Está bien? Muy bien, aquí entonces en la cápsula de Bowman con el glomérulo se da pues la filtración, la primera etapa. Logra atravesar la glucosa, el agua y los electrolitos. En la segunda parte del nefrón, que se denomina tubo contorneado proximal, aquí ocurre la reabsorción. Entonces la segunda etapa se llama la reabsorción y se reabsorbe agua, glucosa, aminoácidos y también electrolitos como sodio y cloro. Y como se están reabsorbiendo, retornan ¿a dónde? Retornan a la sangre. ¿Está bien? Porque allí se necesitan. Muy bien. Lo que queda sigue pues su camino y aparece la estructura llamada la asa de Henle, que tiene forma de U. En la porción inicial descendente delgada se reabsorbe agua. En la porción ascendente, que es gruesa, ojo gruesa, se reabsorbe electrolitos, por ejemplo sodio, cloro y calcio, y pues van a la sangre porque allí se necesitan. Luego la otra porción tenemos al tubo contorneado distal. Aquí también se reabsorbe electrolitos y agua, pero lo más importante es que aquí ocurre la secreción. Es decir, la sangre ahora es la que entrega electrolitos al nefrón, la secreción de potasio. ¿Está bien? Muy bien. Luego tenemos al tubo colector. Aquí también ocurre la reabsorción de agua. Y finalmente lo que te queda es la orina.
¿Está bien? Luego de haber filtrado, reabsorbido, secretado, te queda la orina. Y esta orina, chicos, se compone de la siguiente manera. La mayor cantidad es agua, 95% de agua. 3% de sustancias orgánicas, por ejemplo, la urea y creatinina. La urea, por ejemplo, producto del metabolismo de proteína, ¿cierto? También tenemos ácido úrico y 2% de sustancias inorgánicas. Muy bien, aquí tenemos un pequeño resumen, fíjate, mira aquí. Mira, la sangre llega al nefrón a través de la arteriola aferente y luego sale por la arteriola eferente. Aquí que está el glomérulo renal y la cápsula que lo encierra se llama cápsula de Bowman, ¿cierto? ¿Cómo se llama todo? Corpúsculo de Malpighi. Aquí que ocurre la etapa número 1, la filtración. Se filtra ¿qué cosa? Glucosa, aminoácidos, agua y electrolitos. Luego ocurre la reabsorción, ¿cierto? La reabsorción número 2. Y luego la secreción número 3. Y finalmente la excreción, la formación de orina. Muy bien. Ahora las funciones del riñón. El riñón, chicos, tiene función de regulador, también llamado osmorregulador. Participa en la homeostasis, regula las condiciones internas para que éstas no varíen, sean estables. ¿Está bien? Entonces, es un regulador mediante la excreción de agua y metabolitos. Las toxinas son eliminadas, ¿cierto? Y también tiene una función endocrina. Significa que forma hormonas. Por ejemplo, forma la eritropoyetina, que estimula a que las células sanguíneas de la médula ósea, formen glóbulos rojos. ¿Está bien? Y también tenemos a la renina, que regula la presión arterial. ¿Está bien? Entonces, eritropoyetina y la renina. Pero también aquí tenemos lo siguiente, mira aquí. Aquí encima del riñón tenemos una masita, ¿cierto? Una masita que se llama glándula suprarrenal. Esta glándula, chicos, suprarrenal. Esto lo van a ver mucho mejor, bueno, cuando estén en segundo medio, ¿ya? Igual les queda harto. Pero acá, en definitiva, ¿cierto? Acá van a ver más funciones del riñón. Nosotros hemos visto, ¿cierto? Que el riñón tiene unas funciones de excreción, ¿cierto? De sustancia, pero también vemos que el riñón, ¿cierto? Va a tener otra función, como es también el papel que cumple en cuanto a las hormonas, ¿ya? Por eso les digo, en segundo medio van a ahondar más con esto, vamos a terminar de verlo, pero haciendo la salvedad que esto ustedes van a verlo en segundo medio, ¿ya? Vamos a aceptar al Joseph y seguimos. También presenta dos partes. La parte más externa se llama la corteza suprarrenal y la más interna la médula suprarrenal. La corteza, chicos, suprarrenal que está aquí también forma dos hormonas, el cortisol y la aldosterona. ¿Está bien? El cortisol participa en el metabolismo de las grasas para obtener energía. La aldosterona, chicos, participa regulando los niveles de sodio y potasio en la sangre y en la orina. Mientras que la médula suprarrenal forma adrenalina. Esta adrenalina favorece la actividad muscular ante situaciones de emergencia, ante, digamos, situaciones excitantes, se puede decir. ¿Está bien, chicos? Muy bien. Ahora veamos las vías urinarias. Como te dije, aquí se formó, ¿cierto? La orina, ¿no? Ahora, esta orina que se formó aquí, esta orina, viene aquí, mira. Aquí está. Acá esta orina sale de la pelvis renal y se dirige por aquí, a través del uréter. Baja la orina y se almacena en la vejiga y luego se elimina mediante la uretra. Aquí está, mira, ¿ve? Aquí llega la orina, aquí está la orina a nivel de la pelvis renal, luego la orina sale a través del uréter, se almacena en la vejiga urinaria y finalmente se elimina mediante la uretra. Aquí está. Son las vías urinarias: riñón, pelvis, uréter, vejiga, uretra, ¿no? Ya. Esto lo vamos a ver ahora, chicos, esa vía, ¿cierto? Urinaria. Y la eliminación de la orina.
Muy bien, chicos, sigan. Ya. Entonces voy a poner la presentación. A los que llegaron tarde, espero que estén bien, chiquillos. Entonces, voy a proyectar la presentación. Chicos, yo no sé si ustedes quieren que les mande las presentaciones, se las puedo mandar al grupo de octavo, si es que las requieren, ¿ya? Como para estudiar, ¿ok? Ya. La clase pasada, ¿cierto? Habíamos empezado con la pregunta, la última pregunta que formulamos, ¿cierto? Que era de análisis. ¿Por qué, cierto, a los pacientes con COVID se les pone en posición de cúbito prono o pronación? Entonces, bueno, las personas investigaron, ¿cierto? Obviamente que las personas que investigaron tienen puntitos extra, ya que van a ayudarlos en la guía. Yo anoté aquí a las personas que habían investigado. Entonces, ¿cuál era la respuesta, cierto? Bueno, la respuesta era, ustedes vieron el sistema pulmonar, ¿cierto? Vieron el sistema respiratorio, por lo tanto, era una pregunta bien difícil en cuanto al análisis, ¿ya? ¿Por qué esta es la posición, cierto, que ponen a personas que están con respirador artificial? ¿De qué manera, cierto, eso favorece, esa postura favorece, cierto, a las personas que están con mala oxigenación? Bueno, como bien la mayoría dijo, ¿cierto? Es para facilitar, ¿cierto?, una mayor oxigenación, de tal manera, ¿cierto?, que esta posición ayuda a que no se aplasten los pulmones. Entonces, por una cuestión, ¿cierto?, de mecánica, ¿ya? Por una cosa, ¿cierto?, de no presionar los pulmones, ¿ya? Y ayuda, ¿cierto? Esta posición ayudaba a distribuir mejor, de manera más homogénea, ¿cierto?, el peso, por lo tanto, de esa manera ayudaba, ¿cierto?, a oxigenar más, ¿ya? Entonces, esto, ¿cierto?, es una técnica que se utiliza con personas que están con COVID y que están en riesgo, ¿ya? Y obviamente que esa postura es por rato, no es que esté de manera constante así, como que los van moviendo, ¿ya? Eso era con respecto a la investigación para los que no estuvieron en la clase pasada. Ya. Entonces, para empezar, ¿cierto? El sistema excretor, una de las actividades que ustedes pueden hacerle a la casa, obviamente con cuidado, ¿cierto? Es que ustedes cubran su mano con un plástico, ¿ya? En ese caso, ¿cierto? Este niño puso su manito con una bolsa de plástico, ¿cierto? Y con una cinta adhesiva en la muñeca, ¿ya? Por 5 minutos, ¿cierto? Sin apretar, obviamente para que no corte la circulación. Por 5 minutos, ¿cierto? Se veía qué pasaba, ¿ok? En este caso, ¿cierto? Uno registra los cambios y ¿qué va a observar? No sé si ustedes lo han hecho alguna vez, ¿ya? Yo lo he hecho. Se humedece la bolsa, ya tiende a humedecerse, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, porque nosotros, ¿cierto? Estamos sudando, ¿ya? Ustedes cuando hacen ejercicio, ¿cierto? Son una actividad, incluso cuando alguien se estresa, ¿ya? Asociando un poco también lo que ustedes vieron ahí, que era el cortisol. El cortisol ustedes van a ver en segundo medio que tiene que ver. No, Juan Diego, no. Con respecto al coronavirus, hay niños también que han muerto de coronavirus. De hecho, no sé si se acuerdan, un chico que tenía 11 años que murió en el hospital. Bueno, este chico tenía problemas justamente a la defensa. Recuerden que cuando hablamos de defensa hablamos de los glóbulos blancos, ¿ya? Cuando vimos sistema circulatorio vimos los glóbulos blancos. Entonces, si hay una persona inmunodeprimida, así se llama la persona que tiene poquitos glóbulos blancos, ¿ya? Uno tiene que tener cierta cantidad de glóbulos blancos en su cuerpo para defenderlo. Si hay una persona, por ejemplo, que está sometida a quimioterapia, ya por cáncer, y está sometida a quimioterapia, obviamente que eso va a afectar a varios tipos de células. Entre ellas, ese tipo de células, ¿cierto?, serían los glóbulos blancos. Entonces hablamos de una persona inmunodeprimida. Si hay una persona con defensa baja, aunque sea adulto o niño o anciano, si le afecta el COVID, es letal. ¿Ya? En ese Profe, sentido, dígame.
¿Cómo uno sabe si tiene la cantidad que se necesita de glóbulos blancos? Con un examen de sangre o tú empiezas a sentir cosas en tu cuerpo. Por ejemplo, parecido a la anemia, igual. Mareos, náuseas, dolor de cabeza, ¿ya? Que ves borroso, que te desmayas, palidez, desánimo, ¿ya? Obviamente que son síntomas generales porque puede estar asociado a cualquier otro tipo de enfermedad, pero generalmente es cierto, cuando uno está con esos síntomas te hacen un examen de sangre, un hemograma, y ahí miden tus niveles de células sanguíneas. Entonces ahí miden, por ejemplo, tu hematocrito, tus glóbulos rojos, ¿cierto? Miden tus plaquetas y también tus glóbulos blancos, ¿ok? Generalmente cuando uno está, por ejemplo, con una infección, uno está con un cuadro infeccioso en el cuerpo, los glóbulos blancos deberían aumentar, ¿ya? Pero en el caso, por ejemplo, de estos niños con quimioterapia es súper riesgoso porque ellos, su sistema de defensa está inmunodeprimido, pues. No tienen defensa en el cuerpo. Entonces cualquier bicharraco los ataca y los mata. Es lo mismo que les pasa a las personas, por ejemplo, con VIH, con SIDA. El VIH ataca las células que defienden el cuerpo. Entonces de esa manera no tienes defensa. No puedes defenderte de nada, ni de un resfriado muy débil que a cualquier persona le puede dar y lo pasa, quizás sufre un poco, pero lo puede resistir. Una persona inmunodeprimida no lo logra resistir. Muere. ¿Ok? Porque no tiene las herramientas su cuerpo para defenderse. Entonces, en ese sentido, bueno, ustedes son chicos sanos, gracias a Dios son sanos, entonces no tienen problema, ¿ya? Obviamente no hay que exponerse, ¿ya? Sé que igual hay algunos que tienen como todos, ¿cierto? Todos tenemos nuestros problemas a veces de defensa y todo nuestro cuerpo, y obviamente, ¿para qué poner en riesgo, ¿cierto? La suerte. No hay que... Entonces, si no, pues, no sé, pues si no tienen que salir, no salgan. En ese sentido, yo sé que sus papás son súper precavidos y no los van a exponer. Es que no es que los niños le ganen, lo que pasa es que los niños tienen un sistema, a ver, ¿cómo decirlo? Los niños en sí es como que traen mayor protección. No sé, hay un estudio, de hecho hay un estudio que es muy curioso, que dice que la mayor cantidad de personas contagiadas hasta ahora son hombres con COVID más que mujeres, ¿ya? ¿Y por qué sería eso? Y bueno, obviamente que son hipótesis, no es nada seguro, pero una de las posibles razones es que las mujeres siempre estamos bajo estrés, siempre estamos sometidas a estrés, ¿ya? Entonces los hombres son como más relajados. En cambio, las mujeres al estar sometidas a estrés están como con un sistema de defensa en alerta constante. En cambio, los hombres no, ¿ya? Entonces, en ese sentido se ve favorecido por una cuestión de nuestra manera de ser biológica de las mujeres, se favorece, ¿cierto?, que las mujeres no tengan, no les dé COVID, tanto como a los hombres. Por eso en los hospitales hay mayor cantidad de hombres. Hay pabellones con... Ahora también puede ser porque los hombres tienen mayor hipertensión, mayor obesidad, pueden ser varios factores. Pero hay un factor curioso ahí, ¿ya? Por eso le digo, o sea, es una cosa súper relativa, ¿ya? En su mayoría, ¿cierto? Son adultos mayores. ¿Por qué? Porque los adultos mayores, ¿cierto? En general los abuelitos tienen problemas, han vivido harto, ¿cierto? Por lo tanto, todo su cuerpo, ¿cierto? Se va desgastando. Entonces, por eso es tan como complejo. ¿Por qué siempre la mujer? Es que la mujer en sí, bueno, de partida nosotros veíamos que nosotros teníamos menos cantidad de sangre, ¿ya? Que los hombres. Lo cual es súper curioso porque al final nosotros igual estamos botando mucha más sangre, ¿cierto? Y se va recuperando también. Pero es por lo mismo, porque de alguna manera la mujer, como está sometida a mayor estrés, ya físicamente, ¿cierto? Mayor estrés, por lo tanto tiene que tener un sistema de defensa mucho más, ¿cómo decirlo? Como mucho más trabajado, ¿ya? Mucho más trabajado. De hecho, el cuerpo de la mujer está preparado para el parto. Entonces, en ese sentido, de alguna manera, cierto, biológica, la mujer resiste más condiciones extremas que un hombre, ¿ya?
por una cuestión evolutiva. Sí, pues, sí. Entonces, y es verdad, o sea, no es un comentario machista o feminista de que las mujeres, cierto, nos quejamos menos que el hombre y que, por ejemplo, podemos resistir más dolor y todo eso, es cierto. Las mujeres de por sí tienen un umbral de dolor alto, ¿ya? Las mujeres resisten mucho más el dolor que el hombre y eso no es un comentario sexista, ¿ya? Es simplemente una cuestión biológica. Las mujeres tienen un rango de dolor más alto, ¿ya? Por una cuestión evolutiva. Niveles de dificultad. Sí. Sí, sí, esa tabla yo me acuerdo que se la mostré. Sí, obviamente la edad, ¿cierto? Los adultos mayores y ancianos son el grupo de riesgo, sí, por eso estamos protegiéndolos. Porque las edades, ¿cierto? Más jóvenes tienen un sistema de defensa y tienen un cuerpo más sano, ¿ya? Unos pulmones menos trabajados. No es lo mismo un abuelito que ha trabajado toda su vida y que tiene los pulmones desgastados, que esté sometido a una enfermedad respiratoria, a que una persona sana esté sometido, que jamás ha fumado, que ha tenido una vida sana, ¿cierto? Que esté sometido a una enfermedad respiratoria. No la va a tomar de la misma manera. ¿Ya? Entonces, no, pues obviamente que no se cuidan, pero también ese tema es porque los abuelitos a veces están solos, pues. A veces no tienen como el apoyo de los familiares que requieren o de la gente, ¿ya? Hay abuelitos que si no salen a comprar ellos, ¿quién les va a ir a dejar, por ejemplo, comida a la casa? ¿Ya? Entonces, en ese sentido, igual, no es que no se cuiden, es que tienen que salir a comprar o algo así, a menos que la gente... Es que todas las enfermedades respiratorias, chiquillos, por eso en este tiempo estamos con el pic alto de coronavirus, porque todo lo que sea una enfermedad respiratoria es un peso extra, todo lo que afecta al pulmón. Imagínense, les decía a los fumadores que son personas que pueden ser muy sanas, pero si es fumador, su pulmón ya está afectado. Entonces, ya es una manchita para el pulmón. Y ya que algo el pulmón tenga, ¿cierto? Ya que tenga una fallita el pulmón, ya es un riesgo extra. ¿Ok? Obviamente una persona con asma, ¿cierto? También tiene dificultades respiratorias, por lo tanto, si le ataca el virus es letal también, ¿ya? Ahora no digo que sean todos los casos, si hay gente que se ha salvado, tampoco es que entremos en un estado de psicosis y tengamos miedo, ¿ya? Pero hay que cuidarse nomás, ¿ya? Ustedes no son el grupo de riesgo, por lo tanto, tienen que cuidarse, tienen que cuidar, si tienen abuelos, ¿cierto? Tienen que cuidar a los adultos mayores que están en su casa, ¿ya? Pero, profe, no por eso nos tenemos que dejar contagiar, pues. No, pues de hecho no, pues sí, ese es el tema. No hay que, no tienen que tener los cuidados, ustedes ya saben el lavado de manos, tienen que tener la distancia social, hay que respetar, ¿cierto? El no salir de la casa, sino en caso extremo salir, ¿cierto? Que no quede comida ya, tendrá que uno ir a comprar una persona, llegar a la Profe, casa, ¿cierto? Lavarse las manos, sacarse la ropa, dejar los zapatos fuera, tener todas esas precauciones, profe, porque al final, dígame. salir al condominio o al patio o al lugar del condominio que no esté fuera de la ciudad cuenta como salir de casa, salir al condominio para yo que sé, dar un paseo o yo que sé, incluso con mascarilla. ¿Eso cuenta como salir de casa? Porque en ese caso no Es que estaría saliendo a la calle, sino al condominio. sí, o sea, depende porque, por ejemplo, acá en mi condominio había una familia que estaba con coronavirus, ¿ya? Entonces tuvieron que venir, por ejemplo, a limpiar todo el alrededor, los juegos y todo eso, porque obviamente es un riesgo extra, po. Pero igual hay gente que necesita salir, po, ¿ya? Hay Pero personas que bueno, eso lo pregunto porque yo de vez en cuando veo algunos niños juegan, dando un paseo en bicicleta y aparte con mascarilla. Y yo me ¿ya? pregunto si eso es legal o ilegal. Es que no es que sea legal o ilegal, po, es como podrían no hacerlo, deberían estar en la casa, pero no sé, hay chicos, por ejemplo, que tienen que salir,
que no pueden, de hecho hay un permiso en Carabineros que es para chicos, por ejemplo, con autismo, que están encerrados y se sienten encerrados, tienen que salir de la casa un rato a dar una vuelta y tienen que hacerlo, ¿ya? Para ello, por ejemplo, hay un permiso. En ese caso, cierto, se entiende, porque hay una condición detrás de cada persona. O sea, si usted está, por ejemplo, alguien está como con depresión de tanto estar encerrado, bueno, si puede salir a dar una vuelta alrededor de su condominio y no tener contacto con nadie, en lo posible, no se aconseja, pero si lo puede hacer, hágalo, ¿ya? Pero la idea no es salir de la casa. Ahora, si tiene patio, mejor quédese en el patio bueno, ahora está lloviendo, ¿cierto? Pero estar en el patio, podrían hacer huerta en el patio, crear su propio espacio ahí de meditación, ¿ok? Si tienen patio, Profe. si no tienen patio, pueden hacer un rincón de huerta en el edificio donde estén. ¿Ya? ¿Qué pasó? Yo tengo una huerta, la hice ayer. Sí, yo también tengo una huerta. Tengo tomate, lechuga, naranja. Yo tengo palta y zanahoria. Qué rico. Sí, pues, eso es bueno, te toma un tiempo, pero te relaja. A mí me encanta ver las plantitas, le echo mi café, yo tomo café y los restos de café los dejo ahí en la planta. Entonces sí, también sirve de abono. Las cáscaras de huevo igual le echo a las plantas, las muelo y las echo a la planta. Y me relaja, pues ese tipo de cosas me relajan, no es necesario que tenga que salir a dar vueltas, porque trabajo en mi huerta. Juego con mi gato, baño a mi gato, ese tipo de cosas hago, ¿ya? Y trabajo con ustedes también, estoy con ustedes todo el día, ¿ya? Eso, ya. Chiquillos, volvamos acá, que nos fuimos por las ramas. Entonces, nosotros veíamos, ¿cierto?, que vamos a tener distintas maneras, ¿cierto?, distintas maneras de alguna manera de excretar, ¿cierto?, botar, eliminar sustancias del cuerpo, ¿ya? Los riñones, ¿cierto?, hemos visto que los riñones, ¿cierto?, van a ser los depuradores, van a ser el filtro, ¿cierto?, que va a ayudar a limpiar la sangre. Pero también, ¿cierto?, el sudor, ¿ya? No todos sudan, ¿cierto? A mí me cuesta sudar, por ejemplo, cuando hago ejercicio, pero hay gente que se hace, no sé, un abdominal y ya está todo mojado, ¿ya? Esas personas tienen la capacidad, ¿cierto?, de sudar mucho más rápido, lo cual es muy bueno, ¿ya? Y los pulmones también, ¿cierto? Nosotros vimos que a través de los pulmones, ¿cierto?, a través de la respiración, nosotros eliminamos dióxido de carbono, ¿ok? Que es también un residuo, ¿cierto?, de nuestro cuerpo. Ya. Ahora, nosotros vimos que los riñones, ¿cierto? Perdón. Nosotros vimos que los riñones van a actuar, perdón, chiquillos, voy a tomar agüita. Nosotros vimos que los riñones, ¿cierto?, actúan como un filtro, ¿ok? Actúan como un filtro, así, no sé si alguien acá tendrá acuario, ¿ya? Pero el acuario generalmente tiene un filtro, ¿ya? ¿Ok? ¿Qué hace este filtro, cierto? Ayuda a que los residuos de los pescaditos, ¿sí?, entre ellos el amoníaco, ¿cierto?, el residuo de los pescaditos, ¿cierto?, se pueda limpiar, ¿ya? Y de esa manera no tienen que sacar a todos los pescaditos y limpiar el acuario por dentro, ¿cierto? Y eso lo pueden hacer una vez al mes o 2 veces al mes, ¿ya? Entonces, asimismo, ¿cierto?, como el filtro de este acuario que aparece ahí, ¿cierto?, nosotros en nuestro propio cuerpo tenemos un filtro, ¿ya? Este filtro se encarga, ¿cierto?, de eliminar aquellos desechos, ¿cierto?, que van a viajar a través de la sangre, ¿ya? De esta manera nosotros, ¿cierto?, conectamos el sistema circulatorio con el sistema, ¿cierto?, excretor, ¿ya? Nosotros dentro de estos sistemas excretor vamos a encontrar, ¿cierto?, diferentes estructuras. Entre ellos vamos a encontrar los riñones, ¿ya?, que tienen aproximadamente, ¿cierto?, tienen aproximadamente una dimensión entre 13 centímetros de largo y 3 centímetros de grosor, ¿ya?
como decía el caballero ahí, mostraba ciertos sus riñones. A mí me gustó la imagen porque la verdad es que ustedes no han tenido, por ejemplo, nunca han abierto una rata, me imagino, pero ustedes cuando ven, por ejemplo, una rata, cuando uno hace una disección de rata y todo eso, uno puede ver los riñones, ¿cierto? Y se ven ahí como bueno, obviamente estaba limpio, ¿cierto? Se veía súper limpio el tejido. Por lo tanto, ahí podíamos ver, ¿cierto? Cada una de las estructuras, ¿ya? Se podía diferenciar, ¿cierto? La corteza de la médula del riñón, ¿ya? Entonces nosotros vamos a encontrar, ¿cierto? Dos pares de riñones. Entre paréntesis, hay gente que sufre ciertos problemas al riñón, ¿ya? Y de hecho el riñón igual se puede... Ah, qué buena que veas videos de disecciones. Bueno, hay gente que no le gusta mucho el video de disecciones y cosas así. Sí, eran reales. Eran reales. Por eso los mostré, porque de verdad, como tomaba la estructura, ¿cierto? Me gustó el video. Se mostraba muy bien, ¿cierto?, cómo eran los riñones. Y estaban muy limpios los tejidos, ¿ya? Bueno, en general, ¿cierto? No les gusta, les da asco. A mí, no sé, a mí me ha pasado que hay niños que les da como asco hacer disecciones de tejido y cosas así, ¿ya? Entonces, a ti te gusta. Sí, pues, hay gente que le gusta harto la biología, ¿ya? Entonces los riñones, ¿cierto? Veíamos que era, bueno, estos son un par de riñones, ¿cierto? De hecho, si alguien, por ejemplo, sufre una enfermedad del riñón, estos se pueden donar, obviamente con parientes, generalmente hermanos, papás, ¿cierto? Ocurre la donación de riñones. Yo puedo, por ejemplo, yo podría donar un riñón, bueno, yo no sé, pero a mí me podría, por ejemplo, una hermana donar un riñón, ¿ya? O sea, ojalá, pues Felipe, cuando volvamos, sería genial. Ya, entonces, vamos a ver, ¿cierto? Que vamos a encontrar un par de riñones, ¿ya? Acá ocurre, ¿cierto? Dentro de esto ocurre la filtración de la sangre, ¿cierto? Entonces acá, ¿cierto? Nosotros vamos a ver que se van a eliminar ciertos residuos, ¿cierto? Pero también se van a reincorporar, ¿ya? Ustedes vieron que habían tres grandes pasos, ¿ya? Habían tres grandes pasos, ¿cierto? Que los vamos a volver a repasar dentro de la clase. También podemos encontrar los uréteres, ¿cierto? Que son aquellos que conectan al riñón, ¿cierto? Con la vejiga. Estos uréteres, ¿cierto? Estos tubitos, ¿cierto? Figuras tubulares, ¿cierto? Vamos a ver que se van a mover por un movimiento peristáltico. ¿Se acuerdan que cuando veíamos el sistema digestivo veíamos el movimiento peristáltico? Bueno, acá igual. Acá igual va a ocurrir el movimiento peristáltico, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si el pipí se devuelve por acá? Horroroso, ¿ya? Ocurre, ¿cierto? Un problema, una enfermedad que da acá, ¿ya? En los riñones. Si la otra semana podemos tocar el tema, ¿cierto? De las enfermedades que ocurren, ¿cierto? En el riñón, ahí lo vamos a hablar, incluso de la diálisis, ¿ya? La Profe, ¿y qué vejiga, pasa ¿cierto? cuando nos aguantamos? ¿Qué? ¿Qué pasa cuando nos aguantamos mucho tiempo? Ah, ya, bueno, eso es lo que le iba a contar ahora. La vejiga, ¿cierto? Es la estructura que almacena la orina, ¿ya? Generalmente la vejiga, ¿cierto? Resiste de 300 a 400, ¿cierto? Mililitros de orina. Ahora, sobre eso, no sé si alguien acá ha ido, de la chica ha ido al ginecólogo y le han hecho un examen, ¿cierto? Para ver si tiene ovario poliquístico. Qué horrible. Ya, qué horrible. Cuando le hacen ese examen para ver si tienen ovario poliquístico, ¿cierto? Les van a dar a tomar agua, 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 agua. Se tienen que tomar como 2 litros de agua. Y tienen que resistir, ¿cierto? A no hacerse pipí, ¿ya? Imagínense que la vejiga, ¿cierto? Obviamente se va a dilatar, ¿ya? Se va a dilatar, ¿cierto? A medida que va llenándose de agua. Y fíjense, como les comentaba, ¿cierto? Que puede resistir hasta 500 mililitros, ¿ya? De agua. Por lo tanto, ya sobre eso, ¿cierto? Es el horror. La Steffi. Una persona que no entendí la pregunta, Steffi, pero después lo vamos a analizar, ¿ya?
chicos, cuando veamos... Sí, se supone que sí, porque esto es como una bolsita que se extiende, pero también, ¿cierto? Se puede desgastar, ¿ya? Igual se puede desgastar. Obviamente que se puede controlar, ¿cierto? Pero si usted, por ejemplo, siempre está controlando eso, se toma 2 litros de agua y aguanta 1 hora, obviamente que a la larga le va a dañar la vejiga, ¿ya? También tenemos, ¿cierto? Este conducto de la uretra, ¿ok? Que conecta, ¿cierto? La vejiga con el espacio externo o exterior. Entonces ahora vamos a ver, ¿cierto? Dónde podemos conectarlo, chan, chan, chan. Acá vemos, ¿cierto? La estructura de mujeres y hombres, ¿ya? ¿Dónde podemos encontrar esta estructura? ¿Ya? Ahí encontramos la vejiga, ¿cierto? Los hombres, vejiga en las mujeres, ¿cierto? Acá está la uretra, ¿ya? Y acá está la uretra. Y acá, ¿cierto? Están los uréteres que conectan, ¿cierto? La vejiga, perdón, con los riñones, ¿ok? Y acá igual, los riñones, ¿cierto? Con la vejiga, y está los uréteres, ¿ya? Fíjense que acá, ¿cierto? Es distinto el conducto por donde sale el pipí a la vagina, ¿ya? No es lo mismo. ¿Por qué recalco esto ¿por qué recalco esto? Porque he escuchado de adultos, que pensaban que esto estaba conectado, ¿ya? Que de alguna manera es cierto, donde sale el pipí se conecta con la vagina, y no es así, ¿ya? Son conductos diferentes, ¿ya? Esto, ¿cierto? Es por donde sale el pipí, por la uretra, ¿ya? Y acá, ¿cierto? Es la vagina, y ese es el ano, ¿ya? ¿Sí? Son 3 agujeritos distintos, 3 conductos diferentes, ¿ok? En cambio, en el hombre, ¿cierto? Vamos a ver que la uretra, ¿cierto? Está en el mismo conducto, ¿cierto? Del pene, ¿ya? Por lo tanto, por acá, ¿cierto? Tanto va a salir cierto semen como también va a salir pipí, ¿ya? ¿Ok? Voy a ver el chat. Profe. Ya. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? Ya. Avanzo. Si tienen dudas, me van preguntando ya. Ya. Entonces, ¿cómo se forma la orina? Ya. Acá tenemos nuestro riñón, ¿cierto? Tenemos nuestra arteria renal y nuestra vena renal. ¿Ya? Nuestra arteria renal y nuestra vena renal. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, ¿cierto? Lo siguiente. Ahí está nuestro riñón, la médula, ¿cierto? Y la corteza. ¿Ok? En la parte de la corteza es donde nosotros vamos a encontrar, ¿cierto? Nuestra unidad funcional, ¿cierto? Llamada, ¿cómo se llamaba la unidad funcional del riñón? ¿Cómo hace el cuerpo para expulsar semen y no pipí? ¿Cómo hace el cuerpo para expulsar semen y no pipí? Voy a retroceder, Antonio. Acá. Acá. O sea, cuando ocurre, ¿cierto? La eyección, ¿cierto? De semen va acompañada de varios líquidos, ¿ya? De varios líquidos. Puede ser que vaya acompañada de un poquito de pipí, no sé, pero no, ¿cómo decirlo? No se conecta, o sea, de alguna manera, ¿cierto? Eso igual se puede controlar, ¿ya? En los hombres igual es controlable eso, ¿ok? Ahora, también podría ser que salgan como restos de pipí, a eso hoy, ¿ya? Pero en este caso es controlado, ¿ya? Por músculos, ¿ok?
A menos que se quiera, por ejemplo, eyacular y botar pipí. Ya no. Ya, entonces, ¿dónde estábamos, chicos? Estábamos acá, ¿ya? Entonces, acá vamos a encontrar, ¿cierto? Acá vamos a encontrar nuestra, ¿cierto? Estábamos diciendo, se me olvidó con la pregunta, ¿cuál era cuál era, ¿cierto? La célula, ¿cierto? Funcional del sistema del riñón, ¿ya? ¿Ok? ¿Cuál era aquello, ¿cierto? Chicos, las preguntas acerca del aparato reproductor se las puedo agregar si quieren una unidad dentro de dentro del sistema, ¿cierto? De los sistemas puedo agregar una unidad para reforzar el tema de sistema reproductor, ¿ya? Si ustedes quieren. ¿Ok? Lo puedo agregar para que hagan para que pregunten más cosas, ¿ya? Si tienen dudas. Pero para que no nos vamos por la rama, ¿ya? Vamos a volver acá y estábamos hablando, ¿cierto? Sí, sería interesante, ¿ya? Entonces, volvamos acá. Acá vamos a encontrar la corteza. En esta corteza vamos a encontrar, ¿cierto? La unidad funcional y estructural, ¿cierto? Del riñón, ¿ya? Que son los nefrones, ¿ok? A través de los nefrones nosotros vamos a ver que van a suceder 3 procesos importantes. Filtración, reabsorción y secreción, ¿ya? Esos 3 procesos son fundamentales, ¿ok? Voy a seguir. Antes que sigan preguntando. No, está bien. Pregunten, chiquillos. Me encanta que pregunten. Por favor, no dejen de preguntar. ¿Ya? Es importante que se hagan preguntas y ojalá que llegue el momento en que puedan contestárselo a ustedes mismos. Porque significa que se vio mi pega. ¿Ya? Entonces, acá tenemos el glomérulo, ¿cierto? Dentro. Afuera está la cápsula de Bowman, ¿cierto? ¿Me escuchan, chiquillos? Que siento que no me escuchan. Es como que... Sí, profe, la escuchamos bien. ¿Sí? Ya. Entonces teníamos, ¿cierto? El glomérulo, la cápsula de Bowman y en conjunto, ¿cierto? Forman la cápsula renal. Sí, ya. Gracias, Cami. Eso sí que por responder. Ya. Entonces, ¿qué veíamos, cierto? Veíamos que esto, ¿cierto? En su conjunto formaban el corpúsculo renal, tanto la cápsula de Bowman como el glomérulo, ¿cierto? En conjunto la cápsula de Bowman o cápsula renal, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver, ¿cierto? Que va a llegar la sangre, ¿ok? Llega la sangre por la arteriola aferente, ya lo vimos, ¿cierto? Llega la sangre por la arteriola aferente, se filtra la sangre, ¿cierto? Desde el glomérulo hacia, ¿cierto? La cápsula de Bowman, ¿ya? ¿Ok? Por lo tanto, ese proceso lo vamos a llamar filtración. Ahí está nuestro proceso, ¿ya? Llega, ¿cierto? La sangre desde la arteriola aferente, pasa por el glomérulo, que actúa como el filtro, ¿cierto? Hacia, ¿cierto? La cápsula de Bowman, ¿sí? De esa manera, ¿cierto? Va a iniciar, ¿cierto? Un viaje, el viaje sin fin, ¿ya? Va a iniciar un viaje, ¿ok? Va a iniciar un viaje por estos túbulos que están acá, ¿ya? Donde íbamos a encontrar, ¿cierto? El túbulo contorneado proximal, ¿cierto? Y vamos a encontrar la asa de Hendler, el túbulo distal y el túbulo colector, ¿ok? Por lo tanto, ¿cierto? Vamos a ver otro esquema. Vamos a ver acá, ¿cierto? Que va a ocurrir el filtrado, ¿ya? La sangre se va a filtrar, ¿cierto? Tanto, ¿cierto? En el túbulo contorneado proximal como distal y la asa de Hendler, vimos que iba a ocurrir la reabsorción, ¿ya? La reabsorción. Y finalmente, ¿cierto? Vamos a ver que casi, ¿cierto? Al final del viaje, casi llegando al túbulo colector, ¿cierto? Va a ocurrir el proceso, ¿cierto? Porque ocurría la filtración, la reabsorción, voy a volver acá, la reabsorción, ¿cierto? Filtración, reabsorción y secreción, ¿ya? Entonces, para seguir avanzando,
Habíamos visto en la clase pasada, ¿cierto? Que obviamente existían distintos tipos de organismos, ¿cierto? Y que se encargaban, ¿cierto? De eliminar distintos desechos, ¿ya? Distintos desechos. Por lo tanto, el ser humano, ¿cuál es el desecho que elimina, ¿cierto? En mayor proporción. Urea. ¿Qué dijo? Mi gato está haciendo el desastre arriba de la vida. Ya. Entonces, el ser humano, ¿cierto? Elimina, el compuesto que elimina, ¿cierto? O que secreta, ¿cierto? Mayor proporción. Decíamos que era, voy a ver acá. Es mi gato chiquillo que está puro. Urea, bien. Muy bien, urea, ¿ya? Los peces o los animales acuáticos, ¿qué eliminaban en mayor proporción? Ácido úrico. Ácido úrico. Amoníaco. Amoníaco, perfecto. Amoníaco. Ya recuerden que yo les decía que de eso se hacía la tintura de pelo, ¿ya? Ese olor característico de las tinturas de pelo que sale es amoníaco, ¿ya? Y el desecho, ¿cierto? El amoníaco es el principal desecho de los animales acuáticos. Por lo tanto, ¿cierto? Por descarte, las aves, ¿cierto? Decíamos que las aves eliminan cierto ácido úrico. Y también, ¿cierto? Voy a ver inmediatamente el chat. Sí, las aves ácido úrico, ¿ya? Aves, insectos y reptiles, ¿ya? ¿Ok? Y generalmente dentro de los mamíferos también consideramos, ¿cierto? Los tiburones, ¿ya? Entonces ahí están, ¿cierto? Los grandes grupos de animales urocotélicos, ¿cierto? Urocotélicos, ¿cierto? Amniotélicos, uriotélicos, ¿ya? Ahí están los grandes grupos, ¿cierto? Y lo mismo que hemos visto, ¿cierto? Vimos que nosotros, ¿cierto? En esta parte vamos a ver la formación de la orina, ¿cierto? Y el paso, ¿cierto? De cómo se forma la formación de orina, ¿cierto? Y el paso a través de la formación de la orina, ¿ya? Obviamente que acá es fundamental, ¿cierto? Que recordemos el nefrón, ¿cierto? Que es la unidad estructural de los riñones, ¿ya? Otro concepto importante que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Era que nosotros vamos a eliminar, ¿cierto? Toxinas de nuestro cuerpo, ¿cierto? De distinta manera, ¿ya? A través de la piel por el sudor, a través de los pulmones, ¿cierto? Eliminando dióxido de carbono. En el hígado, ¿cierto? Que se van a eliminar pigmentos biliares. Por los riñones también, ¿cierto? Que vamos a eliminar orina. Pregunta al público en general. ¿El riñón solamente tiene función de eliminar, de formar orina y eliminar residuos? ¿Esa es la única función del riñón? ¿Qué creen? Con respecto a lo que vimos igual en el video. Chicos. ¿No? También eliminan el ácido del cuerpo. ¿Ya? ¿Y qué más no escucharon, no entendieron el video? Cuando decía que también tenía, por ejemplo, funciones de regular la presión, tenía también tiene una función importante, ¿cierto? En la formación de los glóbulos rojos, ¿ya? Formación de vitaminas, ¿ya? Para que no crean, ¿cierto? Que los riñones solamente, ¿cierto? Su función es, ¿cierto? La formación de la orina y la excreción, ¿cierto? De sustancias, ¿cierto? Desechos del cuerpo, ¿ya? O sea, si bien eso, ¿cierto? Es la función, ustedes quizás deberían saber hasta esa parte, yo les digo, desde ya, el riñón, ¿cierto? Tiene otra, ¿cierto?
otras funciones aparte de la formación de la orina, ¿cierto? Y la eliminación de desechos, ¿ok? Y como bien vieron en el video, ¿cierto? También están asociados, ¿cierto? Con la formación de los glóbulos rojos, está asociado con la regulación de la presión, ¿cierto? Está asociado con la formación de vitaminas también, de algunas vitaminas, ¿ya? Por si acaso, eso es para saber más nomás, ¿ya? Ya, entonces acá lo mismo que habíamos visto, ¿cierto? El riñón, los uréteres, ¿cierto? La vejiga, la uretra, ¿ya? Bueno, acá vemos el corte, ¿cierto? Lo que vimos en el video, ¿cierto? Ese corte donde podíamos visualizar la corteza, ¿cierto? Y la médula, y en la corteza podíamos ver, ¿cierto? Estas estructuras funcionales llamadas, ¿cierto? Nefrón, ¿ya? Y acá tenemos, ¿cierto? Una vista, ¿cierto? Desde la corteza, donde podemos ver estas estructuras, ¿cierto? Llamadas nefrón, ¿ya? Podemos ver, ¿cierto? Acá en la imagen, la cápsula de Bowman, el glomérulo que se encarga de la filtración, el túbulo contorneado proximal, ¿ya? La asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Estos túbulos que están aquí, chicos, se encargan, ¿cierto?, del proceso. Si bien acá ocurre la filtración, acá va a ocurrir el proceso, ¿cierto?, de reabsorción, ¿ok? Ya sea reabsorción de agua, minerales, ¿cierto?, lo que se pueda. Recuerden que el cuerpo nunca bota nada, ¿ya? Intenta nunca eliminar nada. Todo lo que pueda sacar de provecho, lo saca, ¿ok? Y finalmente, ¿cierto? Ya en el túbulo contorneado distal, ¿cierto? Casi llegando al túbulo colector, ocurre, ¿cierto? El proceso en el cual el cuerpo, ¿cierto? La sangre, más bien dicho, porque esto está a nivel de capilares, aunque nosotros no lo podemos ver acá. Acá son capilares, ¿cierto? Los que se conectan. Recuerden que el sistema circulatorio está conectado con todo, ¿ya? Entonces, el sistema circulatorio, si se fijan ahí, está conectado. Fíjense que ahí está mismo. Fíjense que ahí está la arteria, ¿ya? Ahí está la arteria, ahí están las venas. Entonces, en todo momento, ¿cierto? Están, ¿cierto? Las venas, los capilares alrededor de esto, ¿ok? Por lo tanto, de hecho, la sangre, ¿cierto? Ingresa por la arteriola aferente, ¿ya? No la arteria, la arteriola, ¿ok? Las arterias, las gorditas, las arteriolas son un poco más delgadas, ¿ya? Que van a conectar, ¿cierto? Se van a conectar generalmente con los capilares, ¿ok? Para que ocurra un intercambio. Entonces, ingresa la sangre por la arteriola, ¿cierto? Hacia el glomérulo, donde va a ocurrir la filtración. Pasa por la cápsula de Bowman, ¿ya? Llega al túbulo contorneado proximal, a la asa de Henle, al túbulo contorneado distal, y en esta parte ocurre la reabsorción, ¿ya? La reabsorción de agua y minerales. En esta parte del túbulo contorneado distal, ¿cierto? Casi llegando al túbulo colector, vamos a ver, ¿cierto? Que en esta parte ocurre, ¿cierto? La excreción. En esta parte se excretan ciertos minerales que van a formar ciertas partes de la orina. De esa manera, ¿cierto? Esto se va a ir, ¿cierto? A esta cosa que se llama, tiene especie, ¿cierto?, de copa, ¿ya? Que son pirámides, ¿cierto?, que se van a juntar y van a eliminar, ¿cierto?, la orina por la uretra. Por el uréter, perdón, ¿ya? Vamos a... Ese, ¿cierto?, es el mecanismo. Y acá tenemos, ¿cierto?, ya una imagen mucho más simple, ¿cierto?, donde vemos, ¿cierto?, la cápsula de Bowman, donde acá, ¿cierto?, podemos ver dentro del glomérulo, y acá ocurre la filtración glomerular. Luego ocurre un segundo paso, ¿cierto?, que vimos que era a través de estos túbulos, ¿cierto?, donde ocurre la reabsorción tubular, que se toma agua, ¿cierto?, y minerales, ya, electrolitos, ¿ok? Son elementos con cargas, para que lo entiendan, y secreción tubular, ¿cierto?, que es donde se eliminan ciertos compuestos, ¿ok? Entonces acá está, ¿cierto?, cada paso, filtración, ¿cierto?, la reabsorción y la secreción, ¿ok? Entonces acá podemos ver, ¿cierto?, como la formación de la orina. Fíjense que está mayor, ¿cierto? Está mayormente constituida de urea, a pesar de que igual se encuentra ácido úrico, ¿cierto? Cuerpos cetónicos, ¿ya?
se encuentran distintos tipos de compuestos, ¿cierto? Está principalmente compuesta de urea, ¿ya? Y obviamente agua. Y acá tenemos, ¿cierto?, un cuadro general de lo que podríamos encontrar en la orina, ¿ya? Fíjense que no podemos encontrar proteínas, ni lípidos, ni aminoácidos, ni glucosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto lo ocupa el cuerpo. Sería muy extraño, ¿cierto?, que nosotros viéramos orina, por ejemplo, o viéramos, no sé, pues proteínas, lípidos, glucosa en la orina, ¿ya? Sería un problema metabólico del cuerpo. ¿Ya? Inmediatamente nos acusa que hay algún desajuste en el cuerpo, ¿ok? Por ejemplo, las personas con diabetes, a ellos, por ejemplo, uno puede identificar que tienen diabetes a través de la orina, ¿ya? Yo me acuerdo que la orina, por ejemplo, no sé, esto de hace años, la orina de una abuela, por ejemplo, yo me acuerdo que se llenaba de hormigas, me llamaba la atención, ¿ya? Y obviamente que como botaba glucosa, ¿cierto? Botaba glucosa por la orina, entonces de esa manera, ¿cierto? Uno podía detectar si alguien tenía diabetes, porque antes igual era como difícil detectarlo, ¿ya? La gente era mucho más dejada en cuanto a salud. Entonces en ese sentido, uno podía detectar, por ejemplo, si las personas tenían diabetes, ¿ya? Que botan glucosa por el pipí. Si tienen glucosa en la orina puede tener diabetes gestacional, claro, exactamente, ¿ya? Exactamente. Ya de hecho hay una fórmula de detectar, por ejemplo, nosotros en el laboratorio podemos detectar la glucosa, ¿ya? En una solución. Entonces pues, tomamos, por ejemplo, un compuesto y los compuestos que tienen glucosa se tiñen, ¿cierto? Tornan un color morado, por ejemplo. ¿Ya? Yo ahí tengo un compuesto en mi sala de laboratorio. Tengo un mini laboratorio en mi casa. Entonces, ahí, ¿cierto? Tengo un compuesto que se torna morado cuando hay glucosa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si alguien, no sé, pues quisiera hacer un estudio de la orina y yo agrego esa sustancia, si por ejemplo el pipí se pone morado, quiere decir que hay glucosa, por lo tanto, podría ser que hay diabetes, ¿ya? Podría ser que hay una diabetes, exactamente. Fíjense que lo que debería eliminarse sería cloruro de sodio, o sea, sal, ¿cierto? Agua, ¿ya? Urea y ácido úrico, ¿ok? Esos serían los compuestos, ¿cierto? Normales que deberían eliminarse a través de la orina. Bueno, y aquí tenemos un GIF, ¿cierto? De la entrada de nutrientes, ¿cierto? Del transporte de estos nutrientes a través de los tejidos, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, la eliminación a través del riñón, ¿cierto?, de desechos, en este caso la formación de orina, ¿cierto? ¿Cómo se conectan, ¿cierto?, la interconexión entre los sistemas? Fíjense que estamos viendo tanto sistema digestivo, circulatorio, sistema excretor, sistema respiratorio. Esto para que vean que hay una interrelación, ¿ya? Hay una interrelación. Cómo se interrelaciona y cómo de esta manera, ¿cierto?, trabaja el cuerpo para incorporar ciertos nutrientes, pero a la vez, ¿cierto?, para eliminar aquellos desechos. Voy a ver inmediatamente el chat. Carla Chávez, sí, pues. Una de las maneras de detectar la diabetes es así, ¿ya? Una de las maneras de detectar diabetes es así, ¿ok? Entonces acá tenemos, ¿cierto?, un riñón, un corte, ¿cierto?, sagital del riñón, donde podemos observar las pirámides, ¿cierto? Podemos observar, ¿cierto?, este corte a través de la corteza renal, donde podemos ver el nefrón y podemos ver cada una de las estructuras, ¿cierto?, que hemos comentado, ¿ya? Entonces vemos, ¿cierto?, el glomérulo, encargado de la filtración. Obviamente voy a hacer de nuevo el recorrido mental, ¿ya? La arteriola aferente, ¿cierto?, el glomérulo encargado de la filtración, la cápsula de Bowman, ¿cierto?, que también actúa como filtro, ¿cierto?, el túbulo contorneado proximal, asa de Henle, y túbulo contorneado distal, ¿cierto?, que se encargan de la reabsorción, y finalmente, ¿cierto?, la excreción. En esta parte de acá, ¿cierto?, ocurre la excreción
de aquellas sustancias, ¿cierto?, que van a traspasarse desde el sistema circulatorio hasta, ¿cierto?, la formación finalmente de la orina. ¿Ya? ¿Ok? ¿Se entiende, chiquillos? A veces siento como que hablo solo. Chicos. Sí. Ya. ¿Ok? Generalmente aquí se eliminan sustancias inorgánicas, ¿ya? En esa parte. Voy a ver el chat inmediatamente. Es súper complicado, pero es sumamente interesante, ¿ya? Es fascinante, o sea, si quieren estudiar algo con salud, es maravilloso, ¿ok? Hay que tener una memoria espectacular, o sea, para acordarse de todo esto, pero cuando alguien tiene pasión en su vida, lo hace por pasión. Así que si quieren estudiar medicina, algo así relacionado, de verdad el tema es tener pasión por lo que se hace. Si tienen un familiar que trabaja en la salud, es una persona realmente con vocación. Bueno, como todas las carreras, la verdad. Pero en salud hay que tener mucha vocación. Y por eso lo vemos también ahora que con todo esto del COVID, estas personas han destacado, porque la verdad es que tienen vocación, o sea, realmente un trabajo que se aplaude, ¿ya? Entonces, chicos, acá podemos ver, ¿cierto?, desde lo macro a lo micro, ¿ya? Desde lo que podemos observar a aquello, ¿cierto?, que es casi, ¿cierto?, imposible de visualizar, pero que sabemos, ¿cierto?, que a través de estudios, ¿cierto?, sucede así, ¿ya? Entonces acá podemos observar, ¿cierto?, nuestro riñón, hacemos un corte, en la corteza renal vamos a encontrar estos nefrones, ¿ya? Estos nefrones que están acá, ¿cierto?, ahí podemos verlo. Vimos el paso, ¿cierto?, desde la arteriola aferente, el glomérulo, ¿cierto?, el túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, túbulo colector. Formación de la orina, ¿cierto? La orina va a salir, vamos por acá, la orina va a salir, ¿cierto?, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, va a viajar, va a viajar, va a viajar. Uréter, ¿cierto? Vejiga urinaria, va a salir el pipí. ¿Ok? Ese es como el recorrido, ¿cierto?, que se hace, ¿cierto?, para la formación de la orina. ¿Ya? Ok, aquí está, ¿cierto?, el esquema de la nefrona, ¿ya? O nefrón, ¿cierto?, donde ocurre, ¿cierto?, los intercambios. Fíjense que ahí, ¿cierto?, hay un intercambio de cloruro de sodio, ¿ya? En este caso, bueno, como les dije, esta molécula es inorgánica, por lo tanto es eliminada, ¿cierto?, a través de la orina, ¿ya? Los excesos de sal son eliminados, ¿ok? ¿Ya? Entonces acá, ¿cierto?, vemos los traspasos a través de estos túbulos, la filtración y también acá la excreción, ¿ya? Entonces, indique cuál es la secuencia de las gotas de agua que ingresa al nefrón considerando los siguientes conceptos: arteriola aferente, cápsula de Bowman, túbulo contorneado, túbulo colector, túbulo distal, glomérulo, asa de Henle, túbulo proximal, pelvis renal. ¡Chan, chan, chan! Ya, ahora les toca a ustedes. Hablé mucho. ¿Qué va primero? ¿Qué va primero? ¿Qué va ¿El primero? glomérulo? ¿El glomérulo va primero? Para que se sientan bien, esta pregunta la hizo en cuarto medio. Ya. Vamos, que se puede. Chicos, ¿qué va primero? Arteriola aferente, cápsula de Bowman, túbulo colector, túbulo distal, glomérulo, asa de Henle, túbulo proximal, pelvis renal.
cápsula de Bowman. Ya. Arteria referente. ¿Qué es la arteria referente, Steffi? ¿No será arteriola aferente? Ya, vamos a... La Steffi dijo arteriola aferente. Muy bien, Steffi, arteriola aferente. Ya. Le puse arteriola aferente porque la profesora estaba durmiendo. Eso pasa por no dormir, pero es aferente, ¿ya? Aferente, perfecto. ¿Ya? Ahí dice aferente. Digamos que dice aferente. ¿Ya? Siguiente. Espérense, voy a poner la aferente porque no me gusta verla así que se equivoque. Ya. Entonces, arteriola aferente. Arteriola aferente, el primer concepto. Luego, ¿qué viene? Glomérulo. Glomérulo. Vamos a ver. Glomérulo, muy bien. Luego. ¿Qué está cubriendo el glomérulo? ¿Qué? El glomérulo. ¿Qué está cubriendo el glomérulo? La cápsula de La Bowman. cápsula de Bowman. Ya, ¿qué más? Hasta los El túbulo proximal. túbulo proximal, perfecto. ¿Qué más? Túbulo colector. Túbulo colector. ¿Qué onda más? Túbulo distal. Muy bien, Maximiliano. Túbulo distal. Ya. Acá me faltó la asa de Henle. Uy, la profesora, por Dios. Ya. Acá faltó, ¿cierto? Permiso. No sé si no lo puse, no sé dónde quedó, pero acá faltó algo. ¿Ya? Colapsó mi computador. Ya. Entonces sería túbulo proximal. Voy a ponerlo acá. Asa de Henle. ¿Ya? Ahí sí. Y ahí sí. Entonces, vamos. Arteriola aferente, glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo proximal. ¿Ya? Asa de Henle, túbulo distal, túbulo colector y pelvis renal. ¿Ok? Chicos, chicas, chicas. Sí, todo bien, profe. ¿Todo bien? Ya, Bien. ya. Ok, ok. Perfecto. Entonces, arteriola aferente, glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal, túbulo colector, pelvis renal. ¿Ok? Perfecto. Ahí voy a modificarlo. Ya. Esto es una historia freak. ¿A quién le gusta leer? ¿Alguien que le gusta leer o leo yo? ¿Nadie quiere leer? ¿No? Bueno, vayan leyendo conmigo entonces. ¿Ya? Pensé que el Felipe iba a leer. Ya. Entonces, dice, la Estación Espacial Internacional de la NASA emplea uno de los sistemas de reciclaje de agua más complejos jamás diseñados, que le permite obtener agua potable de fluidos residuales de los astronautas, como la orina, el sudor y la humedad del aliento. ¿Ya? Entonces, el sistema cierto llamado Water Record System utiliza un tambor que genera una gravedad artificial por medio del movimiento de rotación
mientras el fluido se calienta produciendo vapor. De aquella forma, los contaminantes son empujados hacia el borde del tambor y el vapor es recogido en otro compartimento. ¿Ya? Por poco apetecible que suene, la capacidad de reutilizar la misma agua una y otra vez ha posibilitado aumentar, por un lado, la cantidad de astronautas alojados en la estación espacial y por otro, el periodo de tiempo que pueden permanecer en el espacio sin la necesidad de reabastecerse. ¿Ya? Entonces, ¿qué creen ustedes, chiquillos? ¿Qué opinan sobre esto? ¿Qué piensan sobre esto? ¿Ustedes se tomarían su pipí? ¿Se tomarían su sudor, su agua? Sí, No, obviamente yo- pasa por... ¿Ah? Obviamente que esto pasa por un proceso, ¿cierto? De limpieza. Profe, Dígame. yo lo haría, pero si es una situación de muy riesgo, así que no, que me voy a morir de sed, así, todo eso. O si no, pero así cuando, si me dicen, ah, tómate el pin, no. Sí, Ya. no. Ya. Pero, a ver, estamos hablando de todo un sistema de purificación. Esto no quiere decir que usted se va a tomar un pipí rancio, no. Esto es un proceso de purificación. Se filtra, o sea, es como agua. Pero obviamente que es su propio, es reutilizar lo que usted está haciendo. Recuerden que la orina es un 95% de agua, entonces, ¿qué pasa? Bueno, ustedes botan esa agua y la limpian, la reutilizan. Reutilizan el sudor y todos los fluidos que podrían botar, ¿cierto? Se están reutilizando constantemente. ¿Lo harían entonces ustedes? No, me dijeron que no. ¿Hay alguien acá que cree que esto lo podría hacer? Que la verdad es que no le molestaría. ¿Cierto? Va a ser agua, da lo mismo la fuente. Depende. Claro, uno en un caso extremo, pero podría considerarse, por ejemplo, como un posible cierto... Voy a ver el chat inmediatamente. ¿Ya? Depende. El pipí es relativo, o sea, hay todo un estudio de la coloración del pipí y todo eso. Depende también de lo que uno está comiendo. ¿Ya? De hecho, si uno está tomando, por ejemplo, ciertos medicamentos, todo eso, el pipí cambia su textura, el aroma y todo. ¿Ya? Hay todo un estudio detrás del pipí. Entonces, ¿ustedes podrían considerar esto como un método, quizá ante la sequía? Un método que podría beneficiarnos, quizá, ya sea sequía, por ejemplo, tomar esos desechos de orina y todo y reutilizarlo. Quizás para el ganado o no, tampoco. Se podría para el ganado, ¿no? Implementar para el ganado sería interesante, ¿o no? Igual sería como costoso, pero... Sí. Pero para el consumo humano, ¿ustedes creen que no? Les daría asco. Por la fuente, quizás. Camila Valdés. Así como vamos con el tema de la sequía, espero que no, pues, pero hay gente que hace orinoterapia, no sé si lo han escuchado, la orinoterapia. Pero tienen que tener ciertas condiciones igual. Que se toman el pipí. Ah, Sí. Pero obviamente bajo todo un proceso. No comen cualquier cosa, es el primer pipí de la mañana. Sí, pues. Sí, pero quizá igual, a mí lo que me perturba es la fuente, quizá. Si no me dijeran que es pipí mío o de otra persona,
quizás tomaría, pero como que la fuente, no sé. Pero sí podría ser una posible solución, ¿cierto?, para los problemas de sequía. Sobre todo yo lo pienso, yo en lo personal lo pienso a nivel de ganado. Quizás de esa manera se podría como aprovechar el agua del mismo ganado y hacer un, no sé si lo piensan así. Ya. A ver, nos queda poquita clase, ¿ya? Pero dentro de esta clase vamos a... ¿Ya no tiene pipí? No, pues la persona tiene que... O sea, esa es la manera, ¿cierto?, que tiene para eliminar, ¿cierto?, sustancias o desechos del cuerpo. Si esta persona se daña, ¿cierto?, los riñones, tiene que ocupar unas máquinas. Eso yo creo que ya lo vamos a ver en la otra clase, que son las enfermedades que da el riñón, ¿ya? Ahí tienen que ir a hacerse diálisis. No sé si conocen a las personas que se dializan por daño al riñón, ¿ya? Y las máquinas actúan como el filtro. Las máquinas ahí toman el rol, ¿cierto?, el riñón. ¿Ok? Ya. Con respecto, ¿cierto?, a estos parámetros fisiológicos, ¿cierto?, de adaptación, yo les había comentado, ¿cierto?, que nosotros, ¿cierto?, los seres humanos, cuando estamos sometidos a ciertas condiciones, por ejemplo, la altura, en este caso la altura, ¿cierto?, se generan ciertas reacciones en nuestro cuerpo, ¿ya? Y obviamente nosotros tenemos que adaptarnos a esas condiciones. Por ejemplo, si yo subo un cerro, ¿cierto?, un cerro alto, obviamente que va a incrementar, por ejemplo, mi ritmo cardíaco, pero a la vez también va a aumentar, ¿cierto?, la cantidad de ventilación pulmonar, o sea, va a haber una hiperventilación, voy a respirar mucho más rápido. ¿Por qué? Porque necesito que me llegue, ¿cierto?, mayor cantidad de oxígeno a la sangre. ¿Por qué? Porque necesito, ¿cierto?, que mis eritrocitos repartan mayor cantidad de oxígeno, ¿ya? Entonces, eso, ¿cierto?, es un parámetro, ¿cierto?, una adaptación de nuestro cuerpo ante una condición adversa. ¿Ok? En este caso, causada por mí, porque yo decido subir. Pero si fuese una condición evolutiva, ¿cierto?, sería que el cuerpo tiene que adaptarse. ¿Por qué? Porque quizá la persona está corriendo de un león, o no sé, algo así, ¿ya? Ok. Entonces, acá podemos ver, ¿cierto?, lo que les comentaba, ¿ya? Si hay mayor altitud, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que si estamos, ¿cierto?, subiendo un cerro, ¿qué va a pasar en nuestro cuerpo, ¿cierto? Va a disminuir la cantidad de oxígeno, ¿ya? Al disminuir la cantidad de oxígeno, ¿cierto?, ocurre lo que se llama hipoxia. Disminuye la cantidad de oxígeno que está llegando a la sangre, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Bueno, ustedes saben, ¿cierto? Les comenté que los riñones tienen mucho que ver en la formación de la sangre, ya de los hematocritos. Por lo tanto, se va a estimular, ¿cierto?, la eritropoiesis, la formación de glóbulos rojos, ¿ya? Por lo tanto, van a aumentar la cantidad de hematocritos. Por eso, por ejemplo, los futbolistas, ¿cierto?, se van a entrenar al norte. Ya suben los cerros para entrenar al norte, para aumentar la cantidad de hematocritos y aumentar la cantidad de oxígeno, ¿ya? Y de esa manera también se pueden exigir mucho más, ¿ya? Sobre todo cuando ellos van a jugar a alturas, por ejemplo, y no están acostumbrados, entonces se hacen este tipo de adaptaciones para entrenar a los futbolistas, ¿ya? Y de esa manera aumenta, ¿cierto?, la captura del oxígeno en el cuerpo, ¿ok? Entonces, cuando ustedes ven que, por ejemplo, los futbolistas van al norte a entrenar, es porque lo más probable es que se viene un partido, ¿cierto?, que van a tener que estar a altura. Entonces, para evitar, ¿cierto?, que su cuerpo se desgaste, producto que van a hiperventilar, ¿cierto?, si están en altura, es mejor, ¿cierto?, que se adapten. ¿Y de qué manera se adaptan? Bueno, de esta manera, aumentando la cantidad de glóbulos rojos. ¿Ok? Entonces vamos a dejar esto hasta acá. La otra semana, ¿cierto?, vamos a ver, ¿cierto?, las enfermedades que se producen en el riñón y vamos a hacer un pequeño cuestionario de todas las preguntas y así ver qué contenido vamos a repasar. ¿Ya?
Eso sería. ¿Alguna duda, chicos? ¿Todo bien?